Este video nos muestra cómo realizar la conversión entre una estructura de control tipo mientras a una estructura de control tipo repetir hasta que. Vamos a utilizar como ejemplo este algoritmo que nos muestra las tablas de multiplicar. Cuando nosotros lo ejecutamos, nos pregunta qué tabla deseamos. Si nosotros ingresamos el número 7, nos muestra la tabla de multiplicar del 7. Este algoritmo tiene como elemento principal una estructura de repetición de tipo mientras. Esta estructura imprime 12 veces el renglón de la tabla de multiplicar y se basa de una variable que funciona como contador. En este caso se llama i. El contador comienza con un valor 1. Se incrementa de 1 en 1 y termina cuando ese valor es mayor a 12. ¿Por qué mayor a 12? Bueno, porque mientras el valor sea menor o igual a 12, se va a estar repitiendo. Cuando sea 13, no se va a cumplir la condición de mayor o igual y por lo tanto terminará. De este lado tenemos el algoritmo, pero ahora utilizando una estructura de control tipo repetir hasta que. La diferencia son notorias. La condición va al final, a diferencia de la estructura de control tipo mientras, que va al inicio. Otra diferencia es que la repetición se realiza cuando la condición es falsa o no, y que termina cuando la condición es verdadera o sí. Por lo tanto, la condición de repetición no pueden ser iguales. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando son iguales o se pretende utilizar una condición igual. Si se fijan, tenemos los mismos elementos en los dos algoritmos. Las condiciones también son iguales. Vamos a ver si funciona igual. Presionamos el botón de ejecutar. Nos pide un número para representar su tabla de multiplicar. Ponemos el número 7. Le damos Enter. Y vemos que solamente nos mostró un solo renglón de la tabla de multiplicar. Por lo tanto, ya comprobamos que no puede ser la misma condición de repetición para una estructura de control mientras y una estructura de control repetir hasta que. ¿Qué es lo que sucede? Volvemos a mencionar las diferencias. En la estructura mientras, en la estructura de control mientras, se repite cuando la condición es verdadera y termina cuando la condición es falsa. Por el contrario, en la estructura de control repetir hasta que se repite cuando la condición es falsa y termina cuando la condición es verdadera. Por lo tanto, podemos decir que son complementarias. Bueno, afortunadamente nosotros podemos encontrar el complemento a los operadores de comparación. Aquí tenemos una pequeña tabla que nos muestra eso. Si yo tengo un operador de comparación igual, su complemento es
el diferente. Si yo tengo un operador de comparación mayor, su complemento es menor o igual. Si yo tengo un operador de comparación menor, su complemento es mayor o igual. Funciona de los dos lados. Si yo tengo un comparador de cualquiera de estos tipos, puedo ver su complemento. Vamos a buscar entonces el complemento de la condición utilizada en el ciclo de tipo mientras. Tenemos que es un menor o igual. Vamos a nuestra tablita, buscamos el menor o igual y encontramos que su complemento es el mayor. Cambiamos la condición por el complemento y volvemos a ejecutar nuestro algoritmo. Nos pide el número para mostrar su tabla de multiplicar, presionamos el número 7 y ahora sí nos muestra los 12 renglones de nuestra tabla de multiplicar. De esta manera podemos comprobar que para poder hacer la equivalencia de un algoritmo que utiliza una estructura de control mientras a un algoritmo que utiliza una estructura de control repetir, debemos de utilizar complementos en cuanto a la condición de repetición. Gracias.